Descubrí que mi novia planeaba dejarme por su ex cuando cobrara mi herencia, lo que hice después los dejó en shock. Hola a todos. Soy un hombre de 32 años. Me desempeño como técnico automotriz en Phoenix. Llevo 8 años trabajando en el mismo taller. Empecé cambiando aceites y hoy en día soy el encargado principal de diagnósticos. Es un empleo honesto. Gano cerca de $78,000 anuales, además de algunos trabajos adicionales que hago los fines de semana. No soy millonario, pero vivo bien. Estaba en una relación con Jessica, de 28 años, desde hacía casi 3 años. La conocí en un bar deportivo durante un partido de los Cardinals. Era una rubia simpática que parecía realmente interesada en mí, se reía de mis bromas y nunca mostró incomodidad porque yo trabajara con las manos. La mayoría de mujeres con las que había salido antes solían comportarse como si ser mecánico fuera algo de bajo nivel, pero Jessica lo veía como un atractivo. Viendo todo en retrospectiva, quizá esa debió ser mi primera alerta, pero ya saben cómo es cuando uno se deja llevar por las emociones equivocadas. Nos mudamos juntos tras un año, a un departamento de 2 habitaciones en Scottsdale. No era lujoso, pero estaba en una zona segura y con buenos servicios. La renta costaba $1,900 al mes, un gasto que cubría yo por completo, porque Jessica estaba iniciando su carrera como asistente de marketing digital y ganaba unos $36,000 al año. Siempre me prometía que en cuanto recibiera un ascenso aportaría más, pero de alguna manera ese ascenso nunca llegaba. Jessica tenía un gusto costoso, siempre quería comer en los restaurantes más caros, debía tener el último iPhone cada año y no podía resistirse a bolsos y zapatos de diseñador. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Cuando le mencionaba que el dinero estaba justo, hacía gestos de molestia y soltaba frases como, ¿no quieres que tu novia luzca bien? O pensé que te gustaba cuidarme. Tenía la habilidad de transformar cualquier conversación sobre finanzas en una discusión sobre si realmente la quería. Yo crecí en una familia de clase trabajadora. Mi padre me enseñó a reparar autos en nuestro garaje y solíamos pasar los fines de semana juntos arreglando motores. Lo perdí por un infarto cuando tenía 26 años, lo que me destrozó durante un buen tiempo. Mi madre se casó nuevamente con un contador y se mudó a Florida, así que básicamente me quedé solo en Arizona. Nunca he sido el tipo de persona muy expresiva con mis emociones. Así que, cuando Jessica se molestaba por dinero, la mayoría de las veces sería para evitar discusiones. Ese fue mi segundo gran error. Lo que realmente destruyó mi mundo ocurrió en una mañana aparentemente normal de martes, en marzo. Me estaba preparando para ir al taller, conectando mi equipo de diagnóstico con el sistema de la tienda en mi portátil, cuando comenzaron a aparecer los mensajes de Jessica en nuestro iPad compartido. Ella siempre dejaba sus cuentas abiertas y nunca cerraba sesión. Casi no miro. En una relación la privacidad debería ser importante, ¿cierto? Pero vi el nombre Adam en la vista previa y me quedé helado. Adam era su exnovio de hace unos 4 años. Según Jessica, él era un hombre controlador, manipulador, que intentaba dirigir sus finanzas y que había sido emocionalmente abusivo. Ella me había dicho que lo bloqueó en todas partes y que no quería volver a saber de él. Lo describió como el peor error de su vida. Entonces, ¿por qué le escribía a las 7 de la mañana? La curiosidad me pudo. Lo que leí me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Adam, todavía hablas de ese dinero de la herencia, ¿verdad? Sigues diciendo que comprarás una casa con él. Me enferma de solo pensarlo. Jessica, lo sé, amor, es desagradable, pero debo seguir fingiendo hasta que todo caiga en la cuenta del banco. Adam, no te acomodes demasiado jugando a la casita con él. Tú me perteneces. Lo sabes. Jessica, solo estoy esperando que llegue ese dinero de la herencia. Adam, ¿cuánto era exactamente?
Jessica, aproximadamente 150,000. Suficiente para comprar el condominio que quieres en Tempe y aún nos quedará para vivir como merecemos. Tuve que leerlo varias veces para convencerme de que no estaba imaginando nada. La herencia era real. Mi abuela paterna había fallecido unos 8 meses antes y me había dejado $147,000. Era la suma más grande que había tenido en mis manos en toda mi vida. Cuando el abogado de la herencia me lo comunicó, me sentí desbordado de gratitud y alegría. La primera persona a la que llamé fue a Jessica. Todavía recuerdo con claridad su reacción. Gritó de emoción, saltó en la cocina diciendo que ese era nuestro boleto dorado, que al fin podríamos vivir la vida que merecíamos. De inmediato tomó su teléfono y comenzó a buscar casas en Sihou, enseñándome propiedades que estaban muy por encima de nuestras posibilidades reales. Cuando le sugerí algo más sencillo, me dijo, cariño, esta es nuestra oportunidad de vivir de verdad. No seas tan conservador. Tenemos que aspirar a lo grande. En ese momento no lo entendía, pero ahora sí, no estaba feliz por nosotros, estaba emocionada por ella y Adam. Seguí revisando el historial de mensajes, con las manos temblando. Llevaban planeando aquello semanas, quizás meses. Jessica se quejaba de tener que fingir estar feliz conmigo, decía que yo era aburrido y demasiado simple para ella, pero que todo valdría la pena por el dinero. Adam la animaba a seguir con el plan y a no echarlo a perder justo cuando estaban tan cerca. Lo más doloroso era ver que ya estaban mirando apartamentos juntos, propiedades de lujo en Tempe que costaban más de $2,800 al mes. Mucho más de lo que yo podía pagar, pero perfecto para alguien que planeaba quedarse con $150,000. Ahí estaba yo, vestido con mi uniforme de trabajo, con las botas de acero puestas y listo para salir, observando el apartamento que yo pagaba completamente. El televisor de 65 pulgadas que ella insistió en comprar para ver sus series, el sofá seccional carísimo que escogió porque era ideal para recibir visitas. Los electrodomésticos de cocina de alta gama que adquirió con la excusa de que empezaría a preparar platillos gourmet, pero que jamás utilizó ni una vez. Todo parecía un escenario de película, en el que yo era el protagonista ingenuo sin saber que estaba actuando en el guión de otra persona. La rabia no llegó de golpe. Lo primero que sentí fue una especie de frialdad analítica, como cuando estás revisando un motor complicado y de repente todas las piezas encajan y entiendes que falla. No estaba enfrentando a una novia que había perdido el amor. Estaba lidiando con una mujer calculadora que me veía únicamente como un cajero automático. Y si Jessica quería jugar con mi corazón y con mi dinero, estaba a punto de aprender que este mecánico no era tan ingenuo como pensaba. Durante los siguientes 10 días me convertí en el mejor actor de mi vida. Fue, sin duda, lo más agotador que he hecho emocionalmente. Me sentaba con ella en la cena, escuchándola quejarse de lo difícil que era su estresante semana de 25 horas, mientras yo sabía que al mismo tiempo planeaba traicionarme y desaparecer. Pero necesitaba confirmar hasta dónde llegaba todo. Tal vez estaba malinterpretando, tal vez existía un contexto que me faltaba. Quizás, pensé, aún me amaba pero estaba confundida. La verdad, no había ningún malentendido. Y tampoco me amaba. Comencé a ponerla a prueba con pequeñas insinuaciones. En una conversación mencioné de forma casual a Adam, oye, ¿qué habrá sido de tu ex, Adam? En ese instante noté un destello de pánico en sus ojos, aunque rápido lo cubrió diciendo, ¿por qué habría de pensar en ese perdedor? Pero enseguida cambiaba de tema y buscaba cualquier excusa para revisar su celular. Puse más atención a su relación con el teléfono. Cada notificación la hacía saltar como si fuera una alarma. Si yo estaba cerca, giraba la pantalla hacia abajo o inventaba que necesitaba ir al baño. Cuando le preguntaba quién escribía, respondía con frases vagas como, es del trabajo, mi hermana está armando un drama o las chicas están planeando algo.
Pero yo podía ver que redactaba respuestas largas y detalladas, demasiado elaboradas para lo que se suponía eran simples mensajes laborales. Dime, ¿quién escribe párrafos completos sobre la programación de publicaciones en redes sociales? Lo más frustrante era escucharla hablar sobre nuestro futuro juntos. Pasaba horas describiendo la casa que compraríamos, detallando encimeras de granito, vestidores espaciosos y diciendo que necesitábamos al menos 3 habitaciones para cuando empezáramos una familia. Todo un escenario financiado con mi herencia. Cuando intentaba poner un poco de sensatez y sugería que deberíamos ser más cuidadosos con el presupuesto, ella se molestaba visiblemente. «Eres tan negativo», decía frunciendo los labios, «ese dinero se supone que cambie nuestras vidas, ¿por qué actúas como si tuviéramos que seguir siendo pobres para siempre?» «No digo que tengamos que seguir pobres», respondía yo con calma, «solo digo que deberíamos usarlo con inteligencia». ¿Inteligencia? Justamente esto es ser inteligentes. Esta es nuestra única oportunidad de salir adelante. Siempre giraba la conversación hacia lo mismo, que como hombre yo debía proveerle la vida que ella merecía, y que si no lo hacía era egoísta. El momento que confirmó todo ocurrió aproximadamente una semana después de que comencé mis pruebas. Le dije casualmente que estaba pensando en utilizar parte de la herencia para comprar una camioneta de trabajo en lugar de invertir todo en una casa. Su reacción fue instantánea, dejó de mirar Instagram y se enderezó, con toda su atención fija en mí. «Una camioneta», dijo, y pude notar el pánico en su voz. «Pero amor, ya hablamos de esto. La casa es la prioridad. Es nuestro futuro». «Lo sé», contesté, «pero mi camioneta actual ya tiene casi 200.000 millas, pronto necesitará reparaciones costosas y necesito un vehículo confiable para mi trabajo». Empezaron a brotar lágrimas en sus ojos. Yo creía que teníamos un plan, he soñado con nuestra casa, con nuestra vida juntos, decorando nuestro propio espacio. ¿Estás diciendo que ya no quieres eso? ¿Estás dudando de lo nuestro? Era una lección magistral de manipulación emocional. Tomó un problema práctico, mi camioneta vieja, y lo convirtió en un juicio sobre nuestra relación y mi compromiso hacia ella. «Claro que quiero eso», le respondí fingiendo convicción, «tienes toda la razón, la casa es lo primero». Se tranquilizó al instante, secándose las lágrimas falsas. «Menos mal, me asustaste por un momento». Justo estaba mirando muebles en internet, encontré un dormitorio precioso que encajaría perfecto en nuestra casa. Nuestra casa. Nuestro futuro. Con mi dinero. Y con planes de irse con Adam apenas lo obtuviera. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Estábamos acostados en la cama después de ver una película y Jessica empezó a hablar con entusiasmo de lo mucho que esperaba nuestra nueva vida juntos. Decía que no podía esperar a renunciar a su trabajo para dedicarse a convertir nuestra casa en un verdadero hogar. Me hablaba de cómo iba a ser la novia perfecta en cuanto tuviéramos estabilidad financiera. Dibujaba pequeños círculos con su dedo sobre mi pecho y murmuraba, «Te amo tanto. Amo lo que estamos construyendo. Vas a hacerme la mujer más feliz del mundo». Yo, mientras tanto, miraba al techo pensando en cómo planeaba destrozar todo en el instante en que obtuviera lo que deseaba. Cada te amo en realidad significaba amo tu cuenta bancaria. Cada charla sobre nuestro futuro era simplemente ella haciendo cuentas con signos de dólar en su mente. Fue ahí cuando decidí que era momento de descubrir cuánto me amaba realmente Jessica y cuánto amaba mi herencia. La prueba que tenía en mente iba a darme la respuesta definitiva. Quizás lo correcto habría sido confrontarla directamente y terminar la relación, pero estaba herido, furioso y, para ser sincero, también curioso. Quería saber qué tan rápido saltaría del barco si pensaba que el dinero ya no existía. Llámalo un experimento sobre la naturaleza humana. Esa noche me puse a investigar. La bancarrota sonaba demasiado complicada y difícil de hacer creíble.
Necesitaba algo inmediato, devastador y que hiciera desaparecer el dinero de golpe. Fue entonces cuando encontré la idea perfecta: embargos fiscales del IRS sobre herencias. Descubrí que, cuando se recibe una herencia, pueden surgir problemas graves si el patrimonio del fallecido no fue manejado correctamente. Leí varios casos reales en los que el IRS confiscó herencias enteras por impuestos no pagados, sanciones e intereses del patrimonio original. Era ideal, devastador, creíble y fulminante. Al día siguiente, después de que Jessica salió rumbo a su trabajo de medio tiempo, me puse manos a la obra. Pasé horas elaborando el documento falso más convincente de mi vida. Descargué una plantilla oficial de embargo fiscal del IRS y la adapté, haciéndola ver como si el patrimonio de mi abuela debiera $185,000 en impuestos atrasados y sanciones acumuladas, y que por ello se embargaban todos los bienes heredados para cubrir la deuda. Cuidé cada detalle: membrete oficial del IRS, números de caso, referencias legales auténticas y hasta el lenguaje burocrático que suelen usar en esas notificaciones. Lo imprimí en papel de alta calidad y lo metí en un sobre del IRS que había comprado en Office Depot. Aquí estaba la clave: Jessica no solo era curiosa, era extremadamente metiche. Siempre revisando mis papeles sin permiso, mirando mi billetera para comprobar que tuviera todas mis tarjetas y hasta husmeando en mi celular cuando me duchaba, bajo la excusa de que le preocupaba que me perdiera llamadas importantes. Dejé el documento falso sobre la encimera de la cocina, medio cubierto con correspondencia real, justo en el lugar donde sabía que sus ojos indiscretos lo encontrarían en cuestión de horas. Luego fui al taller y actué con total normalidad. Incluso les conté a mis compañeros que estaba feliz porque la herencia al fin había salido y que planeaba ver casas con Jessica el fin de semana. Interpreté el papel del hombre enamorado y entusiasmado por comprometerse pronto. A eso de media tarde, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero un mensaje: llámame ya, es urgente. Después, varias llamadas seguidas. Cuando al fin contesté, Jessica estaba al borde de la histeria. ¿Qué demonios pasa? Como no me dijiste esto, hay una carta del IRS, se están llevando tu herencia, toda. ¿Qué carta? ¿De qué hablas? Tranquilízate. Respondí, fingiendo desconcierto. El aviso de embargo. Al parecer tu abuela debía una fortuna en impuestos atrasados y ahora van a confiscarlo todo. Vamos a perder el dinero para la casa. Y ahí estuvo el detalle: no dijo vas a perder tu dinero. Dijo vamos a perder el dinero para la casa, como si ya le perteneciera. No entiendo, dije fingiendo más confusión, el abogado del patrimonio nunca mencionó ningún problema fiscal. Pues entonces cometió un error enorme. Esto es una catástrofe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo arreglamos? Otra vez con el nosotros. Como si esta crisis fuese compartida, cuando en realidad era mi herencia y el legado de mi abuela. Supongo que tendré que llamar al abogado de inmediato y ver qué sucede. ¿Y cuánto tardará eso? Podemos luchar contra esto, contratar un abogado fiscal, apelar. Tiene que haber alguna manera. La desesperación en su voz era brutal. La mujer que supuestamente me amaba estaba más angustiada por un dinero que planeaba robar en secreto que por mí. No lo sé, Jess, dije con un suspiro, según el documento, todo queda congelado mientras hacen una auditoría completa. Podría tardar meses, quizá años. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Meses? Susurró finalmente, como si le hubiera anunciado una tragedia. Tal vez más. El gobierno no se mueve rápido en estas cosas. Lo siento mucho, sé que teníamos planes. Necesito tiempo para procesarlo. Colgó sin decir te amo, sin un lo resolveremos juntos, sin palabras de aliento. Nada. Cuando llegué esa noche a casa, noté al instante que su auto no estaba en el estacionamiento.
Subí y el departamento se sentía extraño, vacío. Una mirada rápida me reveló que faltaban varias de sus cosas, su costoso set de maquillaje, el bolso de diseñador que le regalé en Navidad y varios atuendos caros de su armario, incluidos los vestidos que reservaba para ocasiones especiales. En la encimera de la cocina, donde solía dejarme notas dulces recordándome comprar víveres o diciéndome que me extrañaba, había un papel doblado. La nota era corta y tajante. No puedo con esto. Necesito estabilidad y una pareja que me brinde seguridad para el futuro. Este caos financiero es demasiado estrés e incertidumbre. Creo que queremos cosas distintas. Me quedaré con una amiga mientras decido qué hacer. Volveré por el resto de mis cosas después. Ni un te amo, ni un vamos a intentarlo, ni un estoy contigo en esto. Solo la necesidad de alguien que le garantizara comodidad. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Duró exactamente 6 horas y 43 minutos después de creer que la herencia había desaparecido. Me senté en ese sofá ridículamente caro, en un apartamento silencioso, y empecé a reírme. No era una risa alegre, sino amarga, de esas que salen cuando la traición es tan predecible que ya parece chiste. En ese momento vibró mi teléfono con un mensaje de un número desconocido. Hey, bro, soy Adam. Jessica me contó lo del problema con tu dinero. Qué mal rollo. Ella está muy afectada por todo esto. La desfachatez de ese tipo, escribiéndome para dar lástima, mientras seguramente Jessica ya estaba celebrando con él, me resultó nauseabunda. No respondí. En lugar de eso, me quedé en ese apartamento vacío, rodeado de todas las cosas que había comprado para intentar hacer feliz a Jessica, y empecé a pensar en mi siguiente jugada. Porque si ella creía que la historia había terminado, estaba muy equivocada, apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron, curiosamente, de los más liberadores que había tenido en años. Sí, hubo instantes de soledad, pero también una calma enorme. Ya no tenía que andar pisando cáscaras de huevo cada vez que hablábamos de dinero. Se acabaron las discusiones eternas sobre cosas que no podíamos pagar. Se acabó fingir que me importaban los seguidores de Instagram o los dramas sin sentido de su empleo a medio tiempo. Empecé a revisar lo que Jessica había dejado atrás. La evidencia de su manipulación financiera estaba por todas partes. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito ocultas con compras en boutiques que yo ni conocía. Confirmaciones de paquetes de Amazon que nunca habían llegado a nuestro apartamento. Había estado utilizando nuestra cuenta compartida de Amazon Prime para enviar ropa y accesorios de lujo a la casa de su hermana, todo a mis espaldas. Era como si hubiese llevado una doble vida con mi dinero. Poco a poco fui eliminando sus accesos a todo, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Hulu, incluso la tarjeta de puntos del supermercado que usábamos para descuentos en gasolina. ¿Rencoroso? Tal vez. Pero no iba a seguir financiando el estilo de vida de alguien que me traicionaba con su ex. Cuando mis compañeros del taller comenzaron a preguntar por Jessica, una semana y media después, les respondí con algo técnicamente cierto, está quedándose con una amiga. No era necesario añadir que esa amiga era en realidad Adam, el mismo con quien llevaba meses planeando dejarme. Algunos de mis amigos fueron increíblemente solidarios. Recuerdo que Esteban, nuestro jefe de reconstrucción de motores, me dijo, hermano, la verdad siempre me pareció demasiado exigente contigo, como si estuviera llevando la cuenta de todo lo que gastabas en ella. Resultó que yo no era el único que había notado sus actitudes manipuladoras. El dinero de la herencia, por supuesto, seguía intacto en mi cuenta. Así que empecé a buscar casa nuevamente, pero esta vez solo para mí. Nada de encimeras de granito a capricho, ni vestidores exagerados. Nada de discusiones absurdas sobre un comedor formal que jamás usaríamos. Podía buscar algo práctico, algo que realmente me gustara.
En apenas 2 semanas encontré la opción perfecta, una casa tipo rancho, sólida, de 3 habitaciones, a unos 15 minutos del taller. Nada ostentoso, pero con carácter y potencial. Y lo más importante, con un amplio garaje doble que podía convertir fácilmente en un espacio de trabajo para mis proyectos extra. El precio era de 178,000, justo lo que podía pagar al contado sin problemas. 3 semanas después, era oficialmente dueño de mi primer hogar. Caminar por esas habitaciones con las llaves en la mano, sabiendo que cada decisión en ese lugar dependía solo de mí, fue una de las mejores sensaciones de mi vida. Pasé mi primera tarde como propietario sentado en los escalones del porche, disfrutando del silencio del vecindario y pensando en todos los arreglos que quería hacer. Ese espacio era mío. No nuestro. Solo mío. Sin discusiones sobre colores de pintura, sin que alguien gastara mi dinero en tonterías. Me tomé una selfie sencilla en los escalones, mostrando las llaves en la mano, y la subí a Instagram. El pie de foto fue escueto, nuevo capítulo. Oficialmente comienza. No etiqueté a nadie, no hablé de la ruptura ni añadí drama. Era simplemente un anuncio de un gran logro en mi vida. Menos de 10 minutos después, mi celular estaba explotando de notificaciones. Primero entró una llamada de Adam, desde el mismo número desconocido con el que me había escrito antes. La mandé directo al buzón de voz. Luego fue Jessica quien llamó desde su número habitual. Después Adam otra vez, seguido de una lluvia de mensajes cada vez más desesperados de ambos. Ver el pánico en sus palabras fue, sinceramente, delicioso. Oh Dios, ¿compraste una casa? ¿Cómo es posible con lo del IRS? Jessica. Hermano, ¿qué diablos pasa? Ella me dijo que estabas en la ruina. Adam. Jessica, necesitas llamarme ahora mismo, esto no tiene sentido. Estoy confundida. Adam, más vale que no estés jugando con nosotros. Ignoré absolutamente todo. En lugar de responder, me fui a Home Depot, compré una parrilla de gas nueva para el patio trasero y pasé la tarde cocinando mi cena mientras miraba el atardecer sobre mi propiedad. Que se desesperaran intentando adivinar. Ya descubrirían la verdad con el tiempo. Las llamadas y mensajes continuaron durante 3 días enteros, aumentando en frecuencia y tono de urgencia. Jessica parecía perder la cabeza intentando entender cómo se había derrumbado su plan. Adam, por su parte, estaba cada vez más enfurecido porque su estrategia se estaba cayendo a pedazos. Al cuarto día decidí contestar, más por curiosidad que otra cosa. Quería escuchar cómo Jessica iba a justificar o explicar lo que había hecho. Gracias a Dios, suspiró apenas atendí, estaba tan preocupada por ti. ¿Qué pasó con lo del IRS? ¿Cómo es que tienes dinero para una casa? No tiene lógica. Yo mantuve mi voz completamente neutra. Tú te fuiste, Jessica. Me fui porque pensé que estabas arruinado. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Cualquiera se habría asustado en esa situación. La nota que dejaste fue bastante clara, le recordé con calma. Escribiste que necesitabas estabilidad y alguien que te diera seguridad. Como al parecer yo no podía, te fuiste a buscar a otro que sí. Hubo una larga pausa, como si estuviera inventando excusas sobre la marcha. Mira, estaba en modo pánico, ¿ok? Pensé que lo habíamos perdido todo. Pero ahora tienes casa, ¿qué pasó con lo del IRS? ¿Cómo lo solucionaste? Fue un error en el papeleo, respondí tranquilamente, mi abogado lo resolvió rápido. ¿Un error?, repitió ella, con la voz subiendo de tono, ¿entonces el dinero nunca estuvo en riesgo? Correcto. Hubo otra pausa, pesada, como si pudiera escuchar los engranajes de su mente chirriando. Entonces, me dejaste creer que estabas arruinado, me viste entrar en pánico y marcharme, mientras tú sabías todo el tiempo que el dinero estaba seguro.
Yo no te obligué a hacer nada, Jessica, dije con firmeza, tú tomaste tus propias decisiones según tus prioridades y valores. Fue entonces cuando explotó. Mis prioridades, te apoyé durante 3 años. Te ayudé a planear cómo usar ese dinero. Estuve viendo casas contigo durante meses. Invertí mi tiempo, mi energía emocional en nuestro futuro. Viste casas en internet, le corregí, y trabajabas unas 20 horas semanales mientras yo pagaba absolutamente todo. Estaba construyendo mi carrera, iba a aportar mucho más cuando estuviéramos en la casa, eso no importa. Eso importa y mucho. Entonces empezó a llorar. No un llanto de tristeza real, sino ese llanto frustrado y colérico, como el de un niño haciendo berrinche. No es justo. Esa casa, ese dinero, todo lo que planeamos, era nuestro. Hablamos de que sería nuestro. Ahí estaba, la máscara completamente caída. Creía de verdad tener derecho a mi herencia solo por haber pasado tiempo fantaseando sobre cómo gastarla. Jessica, le dije con la voz más fría que usé en toda la relación, vi todos los mensajes entre tú y Adam. Silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba su respiración. Sé que planeabas dejarme en cuanto la herencia llegara a mi cuenta. Sé que ya estaban buscando apartamentos juntos. Sé que le dijiste que yo era demasiado simple y aburrido para ti, pero que valía la pena aguantar por el dinero. La reacción fue inmediata. Invadiste mi privacidad. Revisaste mis mensajes personales, eso es una violación a mis límites. Dejaste tus conversaciones abiertas en el iPad que compartimos. No tuve que espiar nada. Eso no es lo mismo. Gritó, con la voz cada vez más histérica. Y entonces vino la lluvia de excusas y justificaciones de manual, que no era lo que parecía, que Adam solo era un viejo amigo al que le contaba sus problemas, que yo había estado distante últimamente, que estaba confundida sobre nuestro futuro, que simplemente estaba manteniendo opciones abiertas por si acaso. Yo respondí con calma. Le dijiste textualmente que estabas esperando mi herencia. Y que en cuanto llegara, sería suya. No supo qué decir. Colgó la llamada. 15 minutos después, sonó mi teléfono. Esta vez era Adam. Ni un saludo. Eres un pedazo de basura, ¿lo sabías? Perdón, ¿a qué te refieres? Jugar con sus emociones. Hacerle creer que estabas en la ruina solo para manipularla. Eso es comportamiento de psicópata. ¿Psicópata? Casi tan psicópata como planear robar una herencia y huir con tu ex. Ella no iba a robar nada. Invirtió años de su vida en ti. Se ganó el derecho de beneficiarse de ese dinero. Lo único en lo que invirtió fue en el saldo de mi cuenta bancaria. No me debe nada. Y yo tampoco a ella. Adam colgó furioso. Un par de horas más tarde recibí el mensaje que ya estaba esperando. Voy a contactar a un abogado el lunes. Lo que hiciste es abuso emocional y manipulación psicológica. Tengo derecho a una compensación por el tiempo invertido en nuestra relación y el daño que me causaste. Tomé una captura de pantalla y solté una carcajada. ¿Jessica pretendía demandarme por haber descubierto que me engañaba y planeaba robarme? Eso iba a ser interesante. Tal como imaginé, la amenaza legal era humo. Ningún abogado serio iba a llevar un caso en el que alguien pretende compensación por haber sido descubierto planeando fraude sentimental. Pero Jessica no se detuvo. Pasó al siguiente paso, destruir mi reputación. Empezó una campaña en redes sociales para pintarme como un monstruo manipulador. Su publicación en Facebook era digna de un Oscar, narraba cómo la había torturado psicológicamente falsificando documentos legales y luego abandonándola cruelmente en su peor momento. Convenientemente omitió los detalles de que planeaba irse con Adam y quedarse con mi dinero.
Jessica comenzó a meterse en publicaciones de amigos en común, dejando comentarios pasivo-agresivos como, qué lindo, ojalá mi ex hubiera sido así de considerado, en lugar de ser un sociópata manipulador, jajaja. O escribía frases como, algunos hombres simplemente no saben ser sinceros con sus sentimientos. No tardó en sumarse Adam a su cruzada, comentando directamente en mi foto de la casa, bonita propiedad. Seguro se siente mejor tener dinero que tener amor verdadero. Varios amigos en común empezaron a verme de manera extraña. Algunos incluso me preguntaron con un tono de falsa preocupación si estaba bien emocionalmente, como si pensaran que yo estaba al borde de un colapso. Pero Jessica cometió un error fatal. Estaba tan cegada por la rabia y las ganas de hacerse ver como la víctima que descuidó los detalles. Subió a sus historias de Instagram un largo texto sobre abuso financiero y masculinidad tóxica, claramente hablando de nuestra relación. En esa historia incluyó capturas de pantalla de nuestras conversaciones sobre casas y planes de futuro, como supuesta prueba de lo comprometida que estaba. Lo que no pensó fue que esas imágenes mostraban fechas y horas. En otras palabras, ella misma publicó pruebas de que, al mismo tiempo que hablaba conmigo de un futuro juntos, escribía a Adam sobre dejarme apenas recibiera la herencia. Guardé todas esas publicaciones y capturas antes de que pudiera borrarlas. Y luego vino su movimiento más torpe, decidió demandarme de verdad en la Corte de Reclamos Menores. Sí, en serio. Me reclamaba $3.800 alegando que eran sus aportaciones a la relación y que yo la había engañado emocionalmente. Cuando recibí los documentos legales en el correo, no pude evitar reír a carcajadas. Jessica estaba tan desesperada por quedarse con algo de ese dinero que estaba dispuesta a arrastrar todo a un juicio público. Lo que ella no entendía era que esa decisión me ponía en bandeja la oportunidad perfecta para exponer su fraude ante todos. Ni siquiera consideré contratar un abogado. La verdad era suficiente. Jessica, sin darse cuenta, me había dado toda la munición que necesitaba para destruir su caso y su reputación. Me dediqué semanas a organizar pruebas, mensajes, cronologías, capturas de pantalla, todo perfectamente ordenado en una carpeta gruesa. Si ella quería ir a juicio, yo iba a convertirme en su peor pesadilla. El día de la audiencia llegó. Entré al juzgado con mi carpeta bajo el brazo. Jessica y Adam ya estaban ahí, vestidos como si fueran a una entrevista importante. Ella me miraba como si yo fuera un criminal. Pero quien estaba a punto de ser desenmascarada era ella. Cuando le tocó presentar su caso, Jessica se lanzó con un discurso lleno de lágrimas. Habló de cómo yo la había manipulado psicológicamente, de cómo la hice creer que estábamos en la ruina, de cómo había desperdiciado 3 años de su vida en mí. Pedía compensación económica por el trauma que yo le había causado. La jueza, una mujer de unos 60 años con cara de haber escuchado 1000 historias parecidas, la escuchaba con seriedad pero sin mostrar emoción alguna. Después llegó mi turno. Su señoría, comencé con calma, voy a demostrar que las afirmaciones de la demandante no solo son falsas, sino que en realidad constituyen un intento de fraude en mi contra. Saqué los mensajes y comencé a leerlos en voz alta en medio del silencio del tribunal. Solo estoy esperando que llegue la herencia. Entonces seré tuya. El rostro de Jessica se puso blanco como el papel. Estos mensajes, su señoría, fueron enviados la misma semana en que la demandante afirmaba estar comprometida emocionalmente con nuestro futuro en común, expliqué mientras mostraba las capturas impresas. Luego presenté la línea de tiempo que había preparado. Jessica abandonó nuestra vivienda compartida el 15 de marzo. El supuesto embargo fiscal está fechado ese mismo día. La herencia auténtica se depositó el 22 de marzo, una semana después de que ella ya me había dejado. En otras palabras, terminó una relación de 3 años en menos de 7 horas después de creer que el dinero había desaparecido. La sala quedó en completo silencio. Y no me detuve ahí.
Saqué copias impresas de sus publicaciones en redes sociales, cada una subrayada y con notas de las fechas exactas. Estas publicaciones muestran a la demandante hablando públicamente de la casa de sus sueños y de nuestro futuro, en los mismos días en que, en privado, escribía a Adam que me dejaría en cuanto tuviera acceso al dinero. Entregué también capturas de pantalla de las historias de Instagram donde, accidentalmente, Jessica había incluido nuestras conversaciones privadas con marcas de tiempo visibles. En pocas palabras, su señoría, la demandante entregó sin querer evidencia de su propio engaño y fraude. La jueza la miró directamente. ¿Tiene algo que responder a esta evidencia? Jessica intentó defenderse, diciendo que los mensajes estaban sacados de contexto, que se sentía confundida sobre sus sentimientos, que todo era un malentendido. Pero las fechas no mentían. Las marcas de tiempo no tenían emociones. Y entonces cometió el error definitivo que selló su destino. Incluso si estaba hablando con Adam, dijo, elevando la voz con tono defensivo, eso no cambia que invertí 3 años de mi vida en esta relación. Yo ayudé a planear cómo gastar ese dinero. Tengo derecho a beneficiarme de ello tanto como él. La jueza arqueó las cejas, sorprendida. ¿Está declarando bajo juramento que cree tener derecho a una parte de la herencia del demandado? Sí, bueno, o sea, lo planeamos todo juntos, la casa, nuestro futuro, nuestra vida. Se suponía que era nuestro dinero. ¿En qué fundamento legal basa su reclamación? Preguntó la jueza, con firmeza. Íbamos a casarnos. Lo hablábamos todo el tiempo. ¿Estaban legalmente comprometidos? No, pero, era cuestión de tiempo. Y además le ofrecí apoyo emocional. Estaba construyendo nuestro futuro. La jueza ya había escuchado suficiente. Con una voz firme dictó. El caso queda desestimado con prejuicio. La demandante deberá cubrir los costos legales del demandado. Jessica se quedó en silencio absoluto. Pero lo mejor todavía estaba por venir. Los verdaderos fuegos artificiales comenzaron en el estacionamiento del juzgado. Apenas salimos, Jessica y Adam empezaron a gritarse mutuamente, culpándose por el desastre. Él estaba furioso por haber sido arrastrado a la corte y quedar en ridículo. Ella, enojada porque él no la había respaldado con su historia. La discusión subió tanto de tono que parecía una escena de telenovela. Desde mi camioneta grabé toda la pelea con mi teléfono. Jessica agitaba los brazos diciendo, todo se arruinó por tu culpa. Adam respondía con insultos, reprochándole que lo hubiera metido en esa situación. Ese video, sumado a las capturas de pantalla de los documentos judiciales que mostraban que su demanda había sido rechazada, se convirtió en dinamita. Lo publiqué en línea y en cuestión de horas comenzó a circular. Primero se compartió entre amigos en común, pero pronto despegó en serio. Reddit fue la primera plataforma en recoger la historia. Luego Twitter, después TikTok. En menos de 48 horas, el video tenía más de 3 millones de vistas. Jessica se volvió viral como el rostro de la novia cazafortunas y Adam se convirtió en un meme, el amante que terminó ridiculizado. La pelea en el juzgado inspiró decenas de reacciones, videos parodia e incluso remixes musicales. Pero las verdaderas consecuencias apenas estaban empezando. Jessica fue despedida de su empleo en marketing cuando su supervisora vio el video viral. Nadie quería tener en su equipo a alguien conocida en Internet como manipuladora interesada. Adam también perdió su trabajo en ventas después de que su jefe consideró que había demostrado un criterio pésimo y falta de integridad. Cuando Jessica intentó alquilar un nuevo apartamento, su solicitud fue rechazada porque el administrador la buscó en Google y se topó con el historial judicial y los videos. Y por si fuera poco, la novia con la que Adam vivía lo echó de la casa después de ver la grabación y enterarse de que también le había sido infiel. Incluso se quedó con el perro que compartían.
En apenas un mes, ambos pasaron de estar planeando una vida de lujos con mi herencia, a estar desempleados, sin techo y expuestos públicamente como estafadores emocionales. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas. Jessica me llamó llorando, rogando por ayuda en ese momento difícil. Decía que había aprendido la lección, que ahora entendía lo que había perdido y que quería reconstruir lo nuestro. Adam incluso apareció en mi trabajo, cabizbajo, pidiéndome que quitara el video porque estaba arruinando su vida. Me aseguró que había aprendido la lección sobre respetar las relaciones y que haría lo que fuera para limpiar su nombre. A ambos les di exactamente la misma respuesta. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Esto lo crearon ustedes con su codicia, mentiras y traición. No es mi responsabilidad arreglarlo. Y mucho menos mi problema. Lo curioso fue que, aunque muchos pensaban que todo esto me había dejado destrozado, la realidad era otra. Sí, dolió descubrir la traición, pero lo que vino después fue libertad. Ya no cargaba con la presión de mantener a alguien que veía mi esfuerzo como un cajero automático. Ya no tenía que soportar berrinches por no comprar el último iPhone o discusiones sobre bolsos de diseñador. En lugar de eso, tenía paz. Tenía mi casa. Tenía la tranquilidad de saber que cada decisión financiera era mía y solo mía. Mientras Jessica y Adam lidiaban con el caos que ellos mismos habían creado, yo me dediqué a avanzar. Terminé de organizar mi garaje como un taller propio, empecé a aceptar más trabajos de fin de semana y con eso aumenté mis ingresos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida estaba bajo mi control. A veces me llegaban rumores de lo mal que la estaban pasando. Jessica, saltando de sofá en sofá de amigas que apenas la toleraban. Adam, buscando empleos temporales después de que lo expulsaron del departamento donde vivía. Y aunque podía haber sentido compasión, lo único que me inspiraban eran dos palabras: justicia poética. Yo no tuve que gritar, ni pelear, ni vengarme de manera violenta. Solo expuse la verdad. Y la verdad fue suficiente para que todo su plan se derrumbara. Hoy, cuando me siento en el porche de mi casa al final de un día de trabajo, con una cerveza fría en la mano y el atardecer frente a mí, recuerdo todo lo que pasó y sonrío. No porque disfrutara el dolor, sino porque sobreviví a la mentira. Porque aprendí que, a veces, la mejor revancha es seguir adelante con tu vida y dejar que los demás se hundan en el lodo que ellos mismos cavaron. Jessica y Adam se convirtieron en una advertencia viviente. Y yo, en cambio, me convertí en un hombre más fuerte, más sabio y mucho más consciente de quién merece realmente estar a mi lado. Porque, al final, la herencia más valiosa no fue el dinero que recibí, sino la lección que me dejó toda esta historia. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.